Primera de Samuel, capítulo 22. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Buscamos ahora el Salmo 34. Te adoramos, Jesús. Gloria sea Dios. Salmo 34, versículos del 1 al 6 y el 17 al 19. Salmo 34 del 1 al 6 lee así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El versículo 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Le voy a pedir al pastor amén que me lleve en oración en este día. Amén. Amantísimo Dios, Gracias, Padre Jesús. celestial, te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio Gracias, de estar en Dios. tu casa en este glorioso día. Señor, en este momento elevamos ante ti a tu Hijo, Señor, a tu siervo, nuestro hermano Néstor, Padre, pidiéndote, Dios mío, que tú pongas, Dios mío, tu palabra, Señor, en su corazón, en su mente, Señor, y en sus labios, Padre Santo, y que esa palabra, Dios mío, nos ministre y nos toque, Padre, que nos cambie, Dios mío, que nos ayude, Señor, a seguir aferrados, Señor, a ti, Padre Santo. Hónrate y glorifícate, Señor, en tu Hijo y en este lugar, como tú quieras hacerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. En este día quiero hablarles sobre el tema de qué huyes si lo que llevas dentro te seguirá a donde vayas. ¿De qué huyes si lo que llevas dentro te seguirá a donde vayas? La Biblia nos habla acerca del rey de David. Nos dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Pero David pasó por momentos difíciles y amargos en su vida. Cada uno de nosotros hemos pasado por momentos difíciles y momentos de situaciones adversas en nuestras vidas. Pero ¿saben qué? Que en medio de la situación difícil, David reconoció que sin Dios él no era nada. Igual que usted y yo tenemos que reconocer que sin Dios nada somos. Pero mira lo que nos dice la palabra del Señor en Primera de Samuel capítulo 17. Vemos a un David que venía de una gran victoria. Dice el capítulo 17 de Samuel que David venía de derrotar al gran filisteo llamado Goliat. Y ayer le decía yo a Joshua, tenían por ahí un tubo, amén, de lo que estábamos poniendo en el sistema de irrigación. El tubo medía 10 pies, yo dije así de grande más o menos era Goliat. Goliat decía que medían de 9.5 pies, 9 pies y medio. Así que imagínense lo grande que era Goliat, amén. Y David venía de derrotar a Goliat, pero antes de eso, en la vida de David habían pasado muchas cosas. Cómo Dios le había librado, amén, de diferentes situaciones. Vemos ahora a un David huyendo de Saúl. La Biblia dice en el capítulo 17 que después que David derrotó a Goliat, vemos a un David huyendo de Saúl. Pero qué cosa, oye, la Biblia nos enseña que David fue usado por Dios para vencer a un gigante y ahora estaba huyendo de un ser humano. Pero mire lo que pasa aquí. David huye de Saúl, ya que Saúl quería matarlo. En Samuel capítulo 21 nos habla que David salió corriendo. Pero dice el Samuel capítulo 21 que así como David salió huyendo, amén, se escondió
dice, salió corriendo y llega a una ciudad de los filisteos donde estaba el rey Aquis. Saben que el pueblo de Israel tenía una lucha constante con el pueblo de los filisteos. Amén. Y este país, amén, este rey que gobernaba a los filisteos se llamaba el rey Aquis. Y nada más y nada menos, David huyendo llegó a la ciudad del rey Aquis. Y los filisteos se dieron cuenta que nada más y nada menos estaba allí el guerrero estrella de Israel, David. Y mire lo que pasa. Primero, David huye de Saúl, llega a los filisteos, se encuentra allí el rey Aquis y David se finge el loco. ¿Por qué David se finge el loco? Porque sabía que lo iban a matar, porque los filisteos y los israelitas eran enemigos acérrimos, se odiaban entre sí, porque era un pueblo pagano y Dios le había dado la ordenanza de que destruyeran a los filisteos. David se hace el loco, pero ¿saben qué? David había perdido su empleo, había perdido su esposa, había perdido su casa familiar y todos sus bienes al huir de Saúl. Si usted lee más adelante todo lo que le aconteció a David, perdió su empleo porque él era músico de Saúl, perdió su esposa, perdió su casa familiar y todos sus bienes. Pero mire lo que dice Samuel capítulo 22, que mientras David huía, David llegó a un sitio, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. ¿Y sabe lo que significa Adulam? Adulam significa casa de reposo o lugar de reposo. David, en medio de su desesperación, huyendo de Saúl, llegó a un lugar supuestamente a buscar reposo. Pero miren lo que pasó allí, que mientras David estaba allá adentro, nada más y nada menos llegaron 400 hombres. Me imagino a David huyendo con hambre, con frío, en aquella cueva, porque déjenme decirles, yo no sé cuántas personas de ustedes o cuántos de ustedes han hecho exploraciones en cuevas. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de visitar una cueva. La temperatura dentro de la cueva es fría, húmeda. Amén. Y yo me imagino allí a David en aquella cueva, sin bienes, sin comida, sin familia, no tenía nada, pasando hambre, también pasando frío. Y para colmo le llegan 400 hombres. Y me imagino a David diciendo, yo no tengo para mí, ¿cómo voy a tener para 400 hombres? Pero miren lo interesante de esto. Aquellos hombres llegaron endeudados, igual que David, estaban huyendo, estaban amargados y con amargura de espíritu. Y yo decía, ¿pero qué significa esto, amargura de espíritu? Estaban llenos de frustración, llenos de tristeza, y al igual que David, como les dije, estaban huyendo. A saber Dios de lo que estaban huyendo, ¿verdad? La Biblia no registra, pero me imagino que estaban huyendo también porque el rey Saúl también los estaba persiguiendo. Pero algo pasa dentro de aquella cueva. Uno que estaba huyendo, uno que lo había perdido todo, estaba dándole ánimo a aquellos que no tenían ninguno. Y mire lo que dice la palabra del Señor. David les dice, para animarles, en el Salmo 34, mire lo que dice el Salmo 34. La Biblia dice, en el Salmo 34, versículo 1, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. David escribió este salmo en medio de la situación que se encontraba en aquella cueva. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. No dice bendeciré a Jehová en los momentos fáciles, en los momentos de alegría, sino que bendeciré a Jehová en todo tiempo. David se encontraba en una situación adversa y en medio de aquella situación, con aquellos 400 hombres, dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Pero miren lo interesante de esto. Dice, bendeciré. ¿Cómo comienza David? David comienza con una alabanza. En medio de la situación adversa, en medio de la situación difícil que tú estás pasando, en tiempo de que diga, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Porque dice la palabra del Señor que David, en medio de aquella situación, lo primero que hizo fue bendecir a Dios. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Comienza con una alabanza. Y ¿sabe lo que pasa? Que cuando usted y yo alabamos a Dios, nuestra atmósfera cambia.
Cuando usted y yo alabamos al Señor, la atmósfera cambia. Esa atmósfera de pesadez, esa atmósfera de tristeza, esa atmósfera de frustración tiene que cambiar, porque en aquella cueva algo estaba pasando. En aquella cueva algo pasó. David estaba pasando por un momento difícil, pero ahora no estaba solo, ahora eran 400 hombres más frustrados, endeudados y con amargura de espíritu, como dice la palabra del Señor. Pero algo estaba pasando, la atmósfera en aquella cueva estaba cambiando, porque David empezó a ¿qué? A alabar a Dios. Miren lo importante que es cuando usted y yo alabamos al Señor. Miren lo importante que es que la atmósfera empiece a cambiar. Dice, bendecirá a Jehová en todo tiempo. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Vemos a David agradeciendo a Dios porque lo libró, amén, de Goliat, de Saúl y del rey Aquis, de los reyes de los filisteos. Vemos a un David, amén, gozoso. Vemos a un David experimentando la liberación de Dios, y por eso vemos a un David que llena su boca de alabanza. David se da cuenta, amén, que con su alabanza las cosas empiezan a cambiar. David se da cuenta que cuando empezó a alabar a Dios, aquellos 400 hombres que tal vez estaban endeudados, frustrados, llenos de amargura de espíritu, ellos se iban a contagiar de lo que David también tenía. Por eso el tema era: ¿de qué huyes? Y lo que llevas dentro te seguirá donde quiera que tú vayas. Amén. Aquellos hombres dice que llegaron a la cueva. No fue que David los buscó. Ellos llegaron porque sabían que David tenía algo diferente. Ellos llegaron porque sabían que David era el ungido de Dios. Y en este día, iglesia, quiero decirte una cosa: que otros vean en ti que tú eres diferente. Amén. Que tú llevas dentro de ti algo. Amén. Y ese algo es la presencia de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor que David, amén, estaba en aquella cueva con aquellos 400 hombres. Amén. En medio de su desesperación, lo que hicieron fue clamar a Dios. En medio de tu desesperación, clamemos a Dios. El Salmo 72:12 dice: porque Él librará al menesteroso que clamare a Dios, y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Porque Él librará al menesteroso, amén, que clamara a quien, que clamara a Dios, y el afligido que no tuviere quien lo socorra. El Señor, la palabra del Señor nos dice: clama a mí y yo te responderé. Vemos a un David, amén, clamando al Señor porque sabía que el refugio y el sostén de él venía del cielo. Pero mira lo que dice el Salmo 34:3. El Salmo 34:3 dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. David no estaba hablando solo. David le estaba diciendo a aquellos 400 hombres: engrandeced a Jehová conmigo. Ahora no era David solo el que estaba alabando a Dios. Ahora eran los 400 hombres más que estaban alabando a Dios. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. En otras palabras, David le estaba diciendo a aquellos 400 hombres: ayúdenme a alabar a Dios. Ayúdenme a alabar a Dios para que esto cambie, para que nuestra situación difícil cambie. El Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. David escribe sus temores debido a lo que pasó. Vemos a un David que viene de vencer a un Goliat, pero ahora está huyendo. Pero Dios lo libró, amén, lo libró de Goliat, lo libró del rey Aquis, amén, y también lo libra de Saúl. Porque la palabra de Dios dice: porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. No temas, yo te ayudaré. Y esa es promesa del Señor. Yo me imagino a David, amén, en medio de su situación: Señor, yo sé que tú estás conmigo. Señor, yo sé que tú levantas mis manos. Señor, tal vez yo tengo desánimo, pero aquí estoy adorándote. Y yo me imagino a aquellos hombres diciendo: ay, que Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Aquí estamos adorándole en medio de nuestra situación difícil, en medio de nuestros momentos de persecución. Estamos amargados, pero Dios es bueno, Dios es bueno. Estamos aquí adorando a Dios con David. Dice la palabra del Señor en el Salmo 34:5. Amén. Los que miraron a él fueron alumbrados. Los que miraron a él fueron alumbrados. Y me estuvo curiosa esta palabra.
los que miraron a él fueron alumbrados. La palabra alumbrado viene del griego, y esto lo aprendí de mi pastor. Viene del griego nahar. Y nahar significa brillo que corre como río. Brillo que corre como río. Los que miraron a él fueron alumbrados. En otras palabras, los que miraron a él, el brillo de Dios corre por sus vidas. Y en esta hora, amén, los que miraron a Dios, el brillo del Señor corre en tu vida. Amén. Dice la palabra del Señor que David dijo estas palabras: los que miraron a él fueron alumbrados. En otras palabras, le decían a aquellos 400 hombres: ustedes van a mirar al Señor y el brillo de Dios va a correr por sus vidas y ustedes van a hacer la diferencia. Dice la palabra del Señor que el que tiene a Jesús es diferente. El Salmo 34:6 dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ahí vemos a un David diciendo: pobre, endeudado, huyendo, pero clamé a Dios y él me oyó y me libró de todas mis angustias. El Salmo 34:17, y si usted más adelante lee este salmo, se repiten muchas cosas y vemos a un David recalcándole nuevamente a aquellos 400 hombres, y lo vemos en el versículo 17 cuando dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Vemos a un David nuevamente recordándole a aquellos 400 hombres que todo aquel que clame a Jehová, él los oye y lo libra de todas sus angustias. Muchas veces las aflicciones llegan a nuestras vidas. ¿Saben por qué? Las aflicciones llegan a nuestras vidas para que el carácter de Jesucristo se forme en nosotros. Muchas veces las aflicciones llegan, y repito nuevamente esto, las aflicciones llegan a nuestras vidas para que el carácter de Jesucristo se forme en nosotros. Amén. ¿Y cómo se forma? ¿Y para qué se forma? Amén. Ese carácter en nosotros. Miren nada más y nada menos la historia del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Estuvieron 40 años, amén, vagando por el desierto, amén, lleno de dificultades, lleno de situaciones. Pero ¿saben qué? Que Dios empezó a crear en ellos un carácter. Dios empezó a formar en ellos un carácter. El carácter no es algo que tenemos de una vez y para siempre. Es posible cambiarlo y desarrollarlo. Ese es el propósito de Dios expresado, amén, en Romanos 12:2. Que nuestro carácter cambie de tal manera que refleje el carácter de Cristo. Y Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, en lo que nos dice Romanos 12:2. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Vemos a un David, amén, allá adentro. Si se hubiese dado por vencido: yo estoy en esta cueva y aquí pues igual llegaron los 400 hombres, pues yo lo siento, aquí yo no tengo nada que ofrecerle a ustedes váyanse también. Busquen dónde esconderse porque yo estoy aquí, yo estoy huyendo. Pero vemos que el carácter y la forma de pensar de David cambió. Vemos que el carácter de David, amén, estaba desarrollándose al carácter de Cristo. Necesitamos integridad. Para desarrollar este carácter necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que tener integridad y necesitamos mantener una intimidad con Dios. Cuando usted tiene una intimidad con Dios, las cosas cambian. Cuando en el drama pasado, ¿verdad?, que estábamos haciendo con los niños, le decíamos, ¿verdad?, cuán importante era de orar, cuán importante es recalcar en la familia que tenemos que orar, que tenemos que buscar en el Señor, porque cuando Dios está en la familia, las cosas cambian. Y cuando tenemos esa intimidad con Dios, amén, hablamos con Dios y le decimos: Señor, aquí estoy, como un amigo, como si estuviésemos hablando con un amigo. Y era lo que le decían a los niños, ¿verdad? Hechos capítulo 14, versículo 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En otras palabras, nuestras dificultades, nuestras angustias y nuestras pruebas nos ayudan a desarrollar el carácter de Dios. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que tener integridad
y necesitamos mantener una intimidad con Dios. Volviendo entonces a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel dice, capítulo 2, versículo 27, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. David reconoció que era lo que llevaba adentro. David reconoció que por más que huyera, que por más que siguiera huyendo, lo que llevaba adentro lo iba a seguir donde quiera que él fuera. Dice la palabra del Señor que David en su angustia invocó a Jehová, él clamó a Dios y el Señor lo oyó. David reconoció que llevaba adentro esa presencia de Dios, que esa presencia de Dios le seguiría donde quiera que él fuera y que estaría con él en el momento más difícil. Aleluya. En este día yo te digo, ¿de qué huyes? Si lo que llevas dentro te seguirá donde quiera que vayas. ¿De qué huyes? Si lo que llevas dentro te seguirá donde quiera que vayas. Esa presencia de Dios, como les dije al principio, ese brillo de Dios que mora en ti, amén, te hace diferente. Ahí estaba David cambiando la atmósfera de aquellos 400 hombres. Ya aquellos 400 hombres tal vez echaron a un lado el pensamiento, cambiaron su forma de pensar. Ya no estamos endeudados, ok, ya yo sé que Dios va a bregar con esto. Ya no tenemos amargura de espíritu, porque yo sé que Dios va a bregar con esto. Porque David estaba inculcándoles en ellos otra forma de pensar, porque la situación y la atmósfera en aquella cueva cambió. Y así quiere cambiar tu atmósfera hoy en día. Dios quiere cambiar tu atmósfera, Dios quiere cambiar tu vida. Así como cambió la atmósfera de aquellos 400 hombres, hoy Dios quiere cambiar tu atmósfera. ¿De qué huyes? Si lo que llevas dentro te seguirá donde quiera que vayas. Jeremías capítulo 20, versículo 9 dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿De qué huyes si lo que llevas dentro te seguirá donde tú quieras que vayas? Jeremías lo dijo, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mi hueso. Traté de sufrirlo y no pude. ¿De qué huyes? Nuevamente, ¿de qué huyes si lo que llevas dentro te seguirá donde quiera que vayas? Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde. El pastor con nosotros.